Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Sí, le escuchamos. Muy bien. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo va bien? Vamos a empezar con nueva semanita. Tenemos que apurarnos porque ya urge a la segunda fiesta y nos falta ver todavía ciertos temas. Pero bueno, este, vamos a continuar con el tema 5. También tenemos por ahí pendientes, creo que un quiz, ¿verdad? El tema 4. ¿O ya lo hicimos? ¿No, verdad? Aún nos falta el quiz. El quiz, vamos a hacerlo al ratito. Entonces, vamos a apurarnos de momento y al ratito hacemos el tema 4, ¿vale? Entonces, estábamos viendo los métodos de acceso. Si no me recuerdo, si no me equivoco, más bien, el último que vimos fue un index full scan, ¿cierto? Index full scan. ¿Quién me dice, quién se acuerda que era un index full scan? ¿O, o qué efecto tiene un index full scan? Escanea completamente todo el índice. Muy bien, todo el índice. Cuando en alguna situación necesitamos recorrer todos los row IDs, ¿no? Sacar todos los row IDs del índice. ¿Ok? Un ejemplo de ello es cuando, ¿cuál sería, o quién me dice una consulta SQL donde pudiera aplicar un index full scan? ¿Se les ocurre algo? Un count asterisco. Podría ser que nada más me interesa hacer el conteo, select count asterisco, aunque ahorita vamos a ver que hay una forma todavía más rápida que pero está bien, podría ser hasta ahorita de lo que hemos aprendido from cierta tabla, ¿no? Ahí, ¿qué índice se estaría ocupando? Si pongo esto. El que está asociado a la llave primaria de la tabla. Ajá, el que está asociado. ¿Por qué el de la llave primaria? Porque al ser la llave primaria tenemos la certeza que va a contener exactamente el número de entradas que tiene y que corresponden con el número de registros de la tabla, ¿no? Y al ser único, entonces si contamos los elementos que tiene el índice, pues es equivalente a contar los registros que tiene la tabla. Entonces por eso se utiliza el índice, ni siquiera tenemos que acceder a la tabla. Muy bien. Otro ejemplo pudiera ser algo así como select. ¿Qué pasa si quiero obtener todos los emails de una tabla? From estudiante, por ejemplo. Si el email es no nulo, entonces aquí también sería un ¿qué? Un index full scan. Recorremos todo el índice para extraer todos los emails y ya la tabla ni siquiera la tocamos, ¿no? Asumiendo que el email está indexado. Bueno, entonces, ese ya lo vimos. Vamos a ver ahora el siguiente, que sería un index fast full scan. ¿Ok? Index fast full scan. Se fijan, es muy similar al anterior, pero tiene la palabrita fast. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que es más rápido que un index full scan? La verdad es que sí. ¿En qué radica esa rapidez? Básicamente ocurre lo siguiente. Aquí, hacemos el recorrido de todo el árbol para obtener los row IDs. Al final el objetivo es recorrer y extraer todos los row IDs del índice. El objetivo sigue siendo igual acá. Pero la diferencia radica en la forma en cómo se lee el índice. Aquí se forma el árbol y después se recorre. Al final de cuentas, físicamente, este árbol, ¿cómo está almacenado? Físicamente, este árbol está almacenado en bloques. Recuerden que ¿en dónde se guardan todos los datos de un índice físicamente? ¿En qué archivo? ¿Quién me dice? O sea, físicamente los datos del índice, ¿en dónde están almacenados? ¿En un qué? Segmento. Físicamente, lógicamente estaría bien, pero eso es lógico. Físico En un bloque. ¿Un data file? en un data file. Lo que es físico ya es lo que vemos tangible, ¿no? En un data file. Que
Que a su vez ese data file hemos comentado ya varias veces que está formado de un conjunto de ¿qué? ¿De bloques? De bloques. Entonces, los datos del índice, al final del día, cada nodo se guarda en un bloque. Aquí, digamos, estarían los nodos del índice. Entonces, ¿qué hace un fast full scan? Hay algunos nodos, algunos bloques que corresponden a las hojas. ¿Y qué dijimos que contienen estos bloques? Ya vamos a suponer que estas son las hojas. ¿Qué elemento en particular tienen las hojas? Los robo IDs. Los row IDs. Entonces, ¿qué creen que va a hacer este index fast full scan? Va a venir directamente al data file y va a leer los bloques que corresponden a las hojas. ¿Ok? Entonces, eso va a tener efecto de un escaneo mucho más rápido. Denme un segundito. Ya, perdón. Entonces, esto es lo que hace un index fast full scan. En el otro caso no, porque en el otro caso, cuando es un index full scan, la diferencia es que se tienen que leer todos los bloques y lógicamente se forma el árbol. A partir de lo que se lea con los bloques, se forma el árbol, se forma la estructura. Ya que formamos la estructura, entonces ya leemos, ¿no? Leemos aquí los row IDs. Entonces, irnos por este camino, ¿ok? Es un poco más lento que hacerlo así, ¿ok? Porque tenemos que construir el árbol y recorrerlo en orden, ¿ok? Pero si nos vamos a nivel de data file, únicamente extraigo los bloques que corresponden a las hojas, ¿ok? Y recupero los row IDs. La única desventaja sería que al hacerlo físicamente, al hacer la lectura de los bloques directos, estos row IDs no necesariamente van a estar ordenados porque no he formado el árbol, ¿ok? Entonces, los row IDs que seleccione con esta técnica son los mismos que si los recorro con el árbol, pero la diferencia es que puede que estén en desorden porque no hemos formado la estructura todavía. Pero para algunas consultas puede que el orden no me importe, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer un select count asterisco, ¿creen que sea necesario recorrer así el arbolito de manera ordenada? No es necesario. No sería necesario. Entonces, ¿qué método de acceso pudiera ser más eficiente para hacer un simple count? Un index fast full scan. ¿Ok? Se recorren se obtienen los bloques de manera directa y como no me interesa el orden más que contarlos, cuántos row IDs extraigo, pues funciona y es más rápido. Por ejemplo, si pongo la consulta select nombre from cliente, asumiendo que la columna nombre está indexada, este sería un candidato a aplicar un fast full index, un index fast full scan, ¿o no? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Supongan que tienen esta consulta, asumiendo que el índice está, perdón, la columna nombre está indexada. La pregunta es, ¿se podría aplicar un index fast full scan para esta consulta? ¿O tendría que ser un simple index full scan? Bueno, primero que nada, sí estamos de acuerdo todos en que tiene que ser un full scan, un index full scan, ¿o no? ¿Sí es claro para todos eso? Sí, profesor. Ok, ahora, ¿será un fast o uno normalito? Yo creo que sería un fast debido a que no contiene el order by. Así es. La consulta no me pide que los ordene, entonces da igual en qué orden me salgan los nombres. Por lo tanto, el manejador para agilizar el procesamiento va a utilizar un index fast full scan, correcto, que sería justamente un ejemplo muy similar a este, ¿no?
quiero el email de todos los pacientes, no me importa el orden. Vean, pongo que is not null. Cuando la columna es nula, recuerden, hay que poner esto para garantizar que se utilice el índice, ¿no? Porque si le quito esto, si le quito el is not null, el manejador va a intentar traer pues todos los registros sin importar si es nulo o no nulo. El problema es que los nulos no los maneja el índice y eso provocaría que el índice ya no se use. Ok, pero bueno, en este caso nada más quiero el email. Como quiero todos los emails, no me importa el orden. Entonces el plan de ejecución que me generaría es este. Vean, index fast full scan. O sea, hacemos un escaneo por registro, por bloque, en lugar de hacerlo a nivel lógico. Entonces esto va a agilizar el resultado. De hecho, ustedes podrían hacer una prueba interesante. Pónganle aquí un order byte y entonces van a detectar que ya no va a poder ser un index fast full scan, seguramente va a ser un index full scan. Y lo interesante sería comparar los costos, ¿no? Y los tiempos tal vez. Y ahí deberían de ver una mejora, ¿no? Entre que si es fast o que si es full. ¿Ok? Y, por ejemplo, el count, lo que les decía, en realidad un count, como no requiere ordenamiento, también un select count asterisco implica un index fast full scan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿dudas con este método de acceso? Pues nada más recuerden, ¿no? La diferencia. El acceso o la obtención de los robo IDs no se hace a través del árbol, no se hace a través de forma lógica, sino físicamente directo se acceden a los bloques donde están, a los bloques que corresponden a las hojas del árbol. Se extraen los robo IDs de una forma más rápida. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay más dudas, pasemos al siguiente, que sería Index Skip Scan. La palabra skip, ¿a qué le suena? ¿Cómo traducimos esta palabra? ¿Qué significa? ¿Salteado? Como que nos saltamos algo, ¿no? Bueno, esta técnica funciona con índices compuestos. Se le llama skip porque, digamos, esta técnica utiliza una especie de truco o un arreglo para casos en donde escribimos de alguna forma mal la sentencia o donde el índice fue creado de forma incorrecta. ¿Recordarán un poco de sus cursos de bases cuando revisaron el tema de los índices compuestos? La sintaxis para un índice compuesto, ¿cómo es? Índice compuesto. Normalmente es esto. Create index y le ponemos el nombre, ¿no? MyIndex, por ejemplo. Y después ponemos on la tabla, MyTable, vamos a ponerle. Y entre paréntesis, ¿qué ponemos? Perdón. ¿Qué ponemos entre paréntesis? ¿Se acuerdan? Las dos columnas que se quieren indexar. Las dos columnas, ¿no? Entonces ponemos columna 1, columna 2. Nunca se preguntaron, ¿será igual hacer así que poner C2, C1? ¿Está lo mismo? O sea, son exactamente equivalentes. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ubica? Pues en teoría sí, pero no sé cómo lo implemente la base. No, no es lo mismo. ¿Ok? Los índices sí efectivamente tienen, en cuanto a funcionalmente, digamos, puede verse afectado el funcionamiento del índice si depende cómo ponemos el orden. ¿Ok? Eso es muy importante porque hay veces que cuando creamos un índice compuesto, no nos percatamos de este detalle y un orden incorrecto de columnas puede provocar que el manejador no utilice el índice para una consulta.
¿ok? A veces erróneamente pensamos que sí, tenemos nuestra base bien indexada, bien bonita, pero resulta que tenemos por ahí índices compuestos y no se está utilizando. O sea, es decir, la base de datos puede descartar el índice y va a tener que hacer un ¿qué? Un un table access full. ¿Cuáles son las reglas para que el índice se ocupe? Miren, primero, la consulta que intente hacer uso del índice debe de incluir en su predicado por lo menos a la primera columna. O sea que si C1 aparece al principio, el predicado debe de incluir a C1. Si no incluye a C1, tal vez si tenemos nada más un where C2, acá arriba pudiéramos tener otra condición en donde involucre a C2. Eso no importa. Por aquí la importante es la primer columna. Si tenemos otra consulta en donde nuestro predicado está basado en solo C2, es decir, solamente la segunda columna, ¿qué creen que va a pasar? El índice no se va a usar. ¿Ok? Se necesita de la primer parte del índice porque ¿cómo se verían las etiquetas del índice cuando es compuesto? Cuando es simple, pues se ve el nombre de la columna, ¿no? Juan, si estamos indexando email, pues aparecería el email, ¿no? Del cliente o del estudiante, de lo que sea. Pero si es compuesto, entonces ahora cada etiqueta estaría formado por parejas, ¿no? La combinación de valores de C1 y C2. Entonces, esta primera parte, ¿no? Es necesaria para que se pueda hacer las búsquedas. Si no, si la consulta omite, entonces nada más tendríamos la segunda parte. Entonces no podríamos como que ubicar, ¿no? O encontrar la etiqueta que estamos buscando. Entonces, de aquí que la primera columna siempre debe estar presente en la consulta. Ahora eso es en cuanto a, para ver que esto es en cuanto a ver la factibilidad de uso del índice, pero ahora, ¿qué pasa con los valores? Por ejemplo, vamos a suponer que queremos indexar la columna, tal vez, CURP, la CURP, y también queremos a lo mejor indexar la carrera ID, que a lo mejor es donde es más algo más natural. El número de cuenta, no, pero el número de cuenta es único. Bueno, la CURP también en teoría, ¿verdad? Bueno, no importa. El número de cuenta y la carrera. A lo mejor vamos a suponer que tenemos una tabla en donde sí puede haber más de el mismo número de cuenta de un estudiante porque a lo mejor está cursando dos carreras, ¿no? O ha cursado carreras simultáneas, ¿no? La 2 y la 3, no sé. ¿Ok? Mi pregunta es, si quisiéramos indexar esto, tal vez para hacer búsquedas, porque siempre buscamos a los estudiantes por el número de cuenta y también por la carrera, entonces se nos ocurre hacer un índice compuesto. Aquí la pregunta es, ¿quién debería de aparecer primero? ¿El número de cuenta o la carrera? ¿O da igual? Para un índice compuesto. ¿Qué opinan ustedes? El número de cuenta. El número de cuenta debería de ir primero, pero ¿por qué creen? ¿Es correcta o por qué razón? Porque es unique. Porque tiende a ser unique o es unique. Entonces, otra de las reglas para determinar el orden adecuado es que entre más valores diferentes tenga la primera columna, que mejor. Entre más tienda a ser unique, para el índice es mejor. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene el campo carrera? ¿Cuántos valores distintos tendría si estamos, por ejemplo, en la facultad? ¿Cuántos valores diferentes tendría esta columna? 16 o 15. Más o menos, ¿no? Que son el total de carreras que tiene la facultad, ¿no? ¿Cuántas tiene? ¿16 ya? Creo que sí. Algo así, bueno, sí, con las últimas que se incorporaron, ¿verdad? Ok,
Entonces, fíjense, 16 contra un valor único que es mucho más grande. Entonces, la forma adecuada es primero el número de cuenta y luego la carrera. O sea, conviene poner primero la columna que tenga más variedad de valores distintos. ¿Ok? Y después ya los que tengan menos variedad. Entonces, esas reglas son bien importantes cuando hagan un índice compuesto. Pero hay veces que el alumno o no sé, cualquier persona de repente se nos olvida. ¿Y qué tal si, por ejemplo, en el ejemplo que viene aquí, tenemos un índice en donde se decide indexar el email y por alguna extraña razón, o bueno, vamos a suponer que estamos también indexando al campo, ¿no? Al campo sexo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos valores distintos tendría este atributo? Digamos, Dos nada más, ¿no? dos. No entramos ahorita en más variantes, ¿no? Que hoy en día ya tenemos más variantes, pero tradicionalmente, ¿no? Teníamos F y M. ¿Y qué tal si se nos ocurre por error indexamos primero y en las columnas primero aparece la F, bueno, perdón, el campo de sexo y después el email. Aquí lo más adecuado que hubiera sido, que primero debería de ir ¿quién? Entre el email y el campo sexo, ¿quién convendría que apareciera primero en el índice? ¿El email o el campo sexo? El email. El email, ¿verdad? ¿Por qué el email? Porque tiende a tener valores únicos, ¿no? El campo sexo solamente tiene dos valores, M y F. Entonces, el orden adecuado es email y después el campo sexo, ¿ok? Ahora, ese es un punto. Por otro lado, ¿qué pasa, por ejemplo, si ¿qué pasa, por ejemplo, si el usuario lanza, ¿no? Lo declaramos mal. Está como ese, el campo sexo y luego el email. Y luego para variar, lanzamos una consulta así. Select, asterisco from, cliente, where email igual a cierto valor. De acuerdo a lo que platicamos y como está definido el índice, que primero va el campo sexo y luego el email, porque se definió por error tal vez así, la pregunta es, ¿qué plan de ejecución creen que va a generar esta consulta? Si tenemos un índice compuesto y aquí el predicado es con el email. ¿Qué me dirían? ¿Se usa o no, se usaría o no se usaría el índice? De acuerdo a lo que platicamos hasta ahorita. Repito las condiciones. Primero se capturó el sexo, luego el email y tengo esta consulta. ¿Cuál sería su hipótesis? No, porque el email es la segunda columna del índice compuesto. Así es. Aquí en teoría el índice no se ocuparía porque efectivamente el email está después. Entonces, pero hay ocasiones en donde el manejador puede aplicar un truco para que sí se utilice. Por eso se llama skip, porque vamos a saltarnos esa reglita, por así decirlo, o vamos más bien a ajustarla y nos vamos a saltar este hecho de que el campo sexo debería de ir al principio. De hecho, la regla se sigue conservando, pero vean lo que hace. Cuando los valores de la columna son muy bajos, muy poquitos, muy pocos, ¿cómo podríamos transformar esta sentencia para que fuera equivalente, pero incorporando a la columna sexo
De tal manera que como ya aparece cada columna sexo, entonces ya podríamos ejecutar o hacer uso del índice. ¿Qué se les ocurre? O sea, si yo pongo, sí, adelante. Where sexo is not null. Pudiera ser, pudiera ser una opción. Select asterisco from cliente. Where, email igual al valor que estamos buscando. A X. Y podrían poner and sexo is not null. Ok. Cuando este campo es is not null, pues va a recorrerlo todo, ¿no? Pero, normalmente lo que hace el manejador es esto. Fíjense. Select asterisco from cliente. Where email igual a X and sexo igual a M, por ejemplo. ¿Qué problema tendría esta consulta? Tiene un problema, obviamente, ¿no? Porque no es equivalente a la original, ¿o sí? ¿O sí será equivalente a la original? No, porque está excluyendo al otro. Ajá, está excluyendo cuando el sexo es igual a F, ¿no? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Se acuerdan de esto? Y ahora, de hecho puedo poner este union all, ¿no? Y ahora, ¿qué opinan? ¿Es equivalente o no? Sí. Ok, ahora fíjense, de que el sexo is not null puede que funcione, pero ¿en qué casos igual y no funciona? Si de repente hay valores opcionales, ¿no? Entonces, lo que puede hacer el manejador aquí es justamente esta sentencia la descompone en varias partes dependiendo la cantidad de valores que tenga el campo sexo o género, ¿no? En esta parte. Entonces, al poner un union, pues funcionalmente obtenemos los mismos resultados, ¿ok? Pero la diferencia es que aquí ya está incorporando a las dos columnas. Al incorporar a las dos columnas ya puede hacer uso del índice, ¿ok? Entonces, este es como que una especie de truco para que el manejador pueda, ¿no? Incorporar el índice compuesto. Y de esta manera ya no vamos a hacer, o vamos a ahorrarnos un table accessful. Obviamente esto no va a ser tan factible, por ejemplo, si la columna tiene demasiados valores distintos, si el campo sexo tiene muchos valores, igual y ya no es tan factible, ¿no? Porque se tiene que descomponer en demasiadas uniones. Entonces ya no sería tan adecuado. Pero para situaciones donde son muy pocos, suele ser factible, ¿no? Al grado de que si lo hacemos así, vean aquí, nos pone un index skip scan. ¿Ok? Un index skip scan para esta consulta. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí está utilizando el índice compuesto, utilizando esta técnica. ¿Ok? Bueno, esto es para, digamos, corregir cuando tenemos un índice que fue mal definido, ¿no? Ahora, ¿por qué se hace? Vean que el siguiente paso es un table access by index row ID. Con lo que hemos aprendido ya me sabrían decir por qué sigue después. Vean la consulta. ¿Por qué se requiere, ya que escanea el índice, un table access by index row ID?
Porque estamos solicitando solo un registro, ¿no? Bueno, un email en específico. No es exactamente la razón. O sea, Que se sí. piden los datos de todas las columnas. Así es, más bien es esa. Por este asterisco. O sea, ¿se dan cuenta que un simple asterisco puede implicar un plan de ejecución más costoso? ¿Qué tal si realmente nada más quieren saber el puro email? Nada más quieren comprobar si existe o no. ¿Ok? ¿Cuál sería una sentencia más adecuada si quieren saber si existe un paciente con este email en lugar de poner asterisco? Porque ¿qué es lo que casi siempre hacemos, no? A ver, chécate si existe el paciente con este email. Y no pensamos en lo que implica enviarle asterisco a la base de datos. Para que nosotros es casi lo más fácil, ¿no? Casi siempre. Se lega asterisco, se lega asterisco. Pero ya vieron lo que provocan si ponen un se lega asterisco, ¿no? Un acceso a la tabla. ¿Qué le cambiarían al select para que, si lo único que nos interesaría es saber si existe o no? Solamente sería poner la columna email, ¿no? Esa sería una. Podría ser la columna email para que no acceda a la tabla. Entonces, con que pongamos select email, nada más me interesa saber si existe. Pues pongo select email y ya. O inclusive, pues ustedes dirán, ¿y para qué quieres seleccionarlo si ya lo tienes aquí, no? Ya lo tienes acá abajo. Bueno, entonces quiero algo más fácil que puedo poner. ¿Select qué? El ID. No, el ID sale peor. Fíjense, eso es algo interesante. Si pongo paciente ID y luego el email, ¿qué va a pasar? La condición es la misma. From paciente, where email. A ver, que eso fue un buen ejemplo. Igual a, hagan de cuenta que este es un ejercicio de su examen. Y les digo, @mail.com. ¿Cuál es el plan de ejecución de esta sentencia? ¿Por qué no podría ser un simple escaneo de un índice? Porque te está Debido a pidiendo que el ID. Correcto. Me está pidiendo el ID. El ID no se encuentra en dónde. En el índice del email, ahí no está el ID, ¿no? ¿Qué tiene el índice del email? Nada más. El email y qué otra cosa. Su row ID. El row ID. Entonces no aplica. ¿Ok? Aquí se va a complicar el asunto en lugar de simplificarlo. Lo que me ponen en el chat sería más adecuado. Si quiero verme ya mucho más, nada más me interesa ver si existe, entonces puedo poner select 1. ¿Qué pasa si no existe? Obtendría 0 registros. Y si existe, ¿qué obtendría? Select 1 from paciente donde el email sea tal. ¿Qué obtendría si sí existe? ¿Qué me regresa esta consulta suponiendo que existe? uno, ¿no? Pues el 1. Y si hay 2 estudiantes que tienen el mismo email, ¿qué me regresaría la consulta? Otro uno. 2 registros con el número 1, así. ¿Ok? Bueno, entonces vean cómo un cambio pequeñito pueden provocar que la consulta se ejecute obtener los mismos resultados, pero de una forma más barata, ¿no? Entonces, hago énfasis a estas alturas, pues ya tendríamos que aprender a lanzar SQL más decente, justamente para ayudarle al optimizador. ¿Ok?
Profe. Bueno, adelante. Bueno, en el caso de los índices compuestos, para, digamos, la tabla que contiene al índice, se tiene una columna que diga, bueno, sí, se tiene una columna, digamos, por cada, bueno, más bien una etiqueta por cada columna que se indexó, o es una sola para ambas. Digamos que es una etiqueta para la combinación de valores. O sea, en el nodo del árbol, aquí tendrías una etiqueta, pero esta etiqueta va a estar formada por dos valores, el de cada valor de la PK. ¿Sí? Viene otra etiqueta y tiene su combinación, y así. ¿Sí me explico? Ok, entonces se guardan en conjunto, digamos. Sí, porque es un índice compuesto. Tu etiqueta es ahora la combinación de valores. ¿Ok? Para Ok, que pueda, porque acuérdense que el manejador pues tiene que hacer la búsqueda comparando el valor de la etiqueta. ¿Cómo puede comparar los valores de la etiqueta? Pues es comparando la combinación para ver si está o no, ¿no? En el índice. ¿Ok? vale, gracias. Muy bien. Entonces, efectivamente, aquí como estamos forzando el asterisco, pues el manejador va a tener que acceder a la tabla, ¿no? Y aquí es donde nos sale un poco más caro, ¿no? Que hay que tener cuidado. Bien, entonces este fue un index skip scan. Hemos visto hasta ahorita un index en full fast index scan. Vimos un index skip scan con índices compuestos. Ahora vamos con un index join scan. Nada más de oír esa palabrita index join, ¿qué creen que significa esto? Fíjense bien el escenario que podríamos tener aquí. Me piden una consulta, a lo mejor algo así. Select estudiante ID, coma, curve from estudiante. Y vamos a suponer que este estudiante ID pues es la PK, por lo tanto las PK siempre están ¿qué? Indexadas. Aquí hay un índice. Y vamos a suponer que también la curve la indexamos. ¿Ok? Tenemos dos índices. ¿Cuál creen que es el plan de ejecución de esto? Bien, voy a hacer una pequeña muestra con la curve. Y vamos a suponer que este es su row ID. Vamos a suponer que row ID es R1 y aquí tendría el estudiante 100 y su curve es la, no sé, AB. R2. R2. Perdón. R2. El estudiante es el 13. AC, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces yo quiero obtener, voy a poner aquí una condición para que se vea un poquito más adecuada. No, inclusive lo puedo dejar así. ¿Cuál creen que es el plan de ejecución de esto? Me están pidiendo datos de estudiante ID y CUR, pero curiosamente ambas columnas están indexadas. Como que se antoja que se pudieran usar los índices y que no accediéramos a la tabla, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es el principal problema? Que las columnas están en índices separados, ¿no? ¿Quién me dice para esta muestra de datos qué datos tendría el índice de la PK, por ejemplo? Estudiante PK. Si lo vemos en forma tabular, ¿qué cosa contiene un índice? ¿Recuerdan? La llave y el valor. ¿Quién es la llave? O si quieren verlo así, etiqueta. Estudiante ID. Ajá, que sería el 10 y el 13.
Y en valor, ¿qué habría? Row ID. Que sería el R1 y R2. Así se vería el índice, pero de estudiante PK. ¿Cómo se vería el índice de CURP? CURP y X, por ejemplo. La llave, ¿quién sería? El CURP. Que sería Sería AB. Ajá. Y el valor, R1. R1. Y el otro que sería AC sería R2. ¿Ok? Entonces la pregunta sería como que, pues lo ideal sería, ¿no? Que no usáramos la tabla, pero ¿cuál es el problema? Que estos son dos índices completamente separados. Aquí de este índice pudiera sacar que el estudiante ID y de este otro índice que pudiera obtener la CURP. Y sí me los piden ambos, pero están separados. ¿Qué creen que pudiéramos hacer para evitar acceder a la tabla? Join con los row ID, ¿no? Otra vez, perdón. Joins con los row ID. Exacto. Entonces, aquí lo pueden ver. ¿Qué pasa si hago join entre estos dos índices? Pues voy a buscar las correspondencias de este 10 con R1 acá abajo. Entonces me daría 10 con quién tiene correspondencia. Con AB. Luego este 13 con quién tiene correspondencia. Con AC. Ok, con AC. Entonces, ¿qué acabo de construir aquí? ¿Qué hicimos aquí? Una operación de join. ¿Ok? Y esto es justamente lo que me piden. El ID y la CURP. Entonces, este método de acceso, ¿en qué se basa? En hacer un join entre índices. ¿Ok? ¿Habían escuchado eso? Hacer join entre índices. Eso obviamente nosotros no lo hacemos, lo hace el manejador. ¿Y qué columna se utiliza como predicado para hacer la liga entre varios índices? Row ID. El row ID. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama un index join scan. ¿Ok? Entonces, la posibilidad de hacer joins entre índices. Y si con eso me resuelve el problema y tiene un costo menor hacer un escaneo de tabla, pues se selecciona este caso. ¿Ok? Por el hecho de que tiene que hacer un join, a lo mejor aquí puede que salga costoso, ¿eh? ¿Qué tal si tengo una tabla muy grande? Ok. Y entonces, entre más grandes sean las tablas, pues más trabajo le va a costar al manejador hacer este join entre índices. Hay veces que sí analiza esta posibilidad de hacer un index join scan, pero a la hora de que se calcula cómo va a estar la liga, los joins, pues mejor decide, ¿sabes qué? No, mejor nos conviene cargar la tabla completa. Pero en este caso sí selecciono un index join scan. Vean aquí. Ok, cada índice se escanea de manera separada, depende de las condiciones de la consulta. Por ejemplo, aquí se está utilizando un FAST y luego se está utilizando un range. Ok. Un range scan, es decir, no todos los nombres. ¿Por qué? ¿Por qué aquí fue un index range scan? ¿Quién me explica? En paciente nombre. ¿No? Porque fue un Debido a range. que tiene un like. Porque aquí el nombre tiene un like muy bien y puede haber varios, ¿no? Varios clientes muy bien. ¿Y por qué en paciente AP paterno fue un FAST? Fíjense, ni siquiera fue un full index, fue un FAST. Vean la consulta. ¿Por qué no se pide ordenarlo?
y no hay filtro para la columna P paterno, entonces quiero todos los apellidos paternos. Entonces, ya cada índice se escanea con base a su tipo de método de acceso. ¿Y qué hacemos entre ellos? ¿Un qué? Un join. Entonces hace el join y vean que aquí ya me ahorro el acceso a la tabla. Y de hecho esto lo guarda en una, digamos, estos view que dice aquí, digamos que es el resultado intermedio, ¿no? Los cálculos que se hagan a partir del hash, pues se van almacenando temporalmente aquí. Sí, más o menos, entonces entendió la idea de un index join scan. Entonces recuerden, index join scan, ¿en qué casos va a ocurrir? Cuando la consulta contenga columnas, únicamente columnas y que estén indexadas, ambas. Si están indexadas, podríamos hacer este truco, por así decirlo, de relacionar los índices a través de un join vía row ID. ¿Ok? Si eso se cumple, entonces podemos hacer uso de un index join scan. ¿Ok? Bueno, más adelante vamos a ver que para hacer esta técnica del index join scan se utiliza el algoritmo de hash, que ahorita lo vamos a ver en un momentito más. Bueno, hasta este punto hemos terminado la primera parte de esta serie, de este PDF. Ok. Y por lo tanto ya pueden hacer la serie de la parte 1. ¿Alguien ha intentado resolverla o la ha revisado? Esta serie es bien importante para comprender esta primera parte. Y como veo que todo mundo, ¿verdad? Ya la revisó y ya la está, hasta ya dio de alta sus tablas, ¿verdad? Seguramente, ¿no? Ya tienen sus tablas en una PDB. Bueno, esta tarea es para la próxima clase. ¿Ok? El próximo jueves vamos a revisar esta serie. ¿Ok? Para el próximo jueves la revisamos y se entrega este mismo jueves. ¿Ok? Bueno, realmente es una serie muy rápida si entendimos bien todo esto. ¿Ok? Y acuérdense, tienen manera de revisar que estén bien sus respuestas. ¿Cómo? Pues ejecutando la consulta, tienen los datos, ¿ok? Y sin problemas deberían de poder pues sacar los planes de ejecución. Ya saben cómo, ¿no? Entonces, la próxima clase revisamos esta serie, ¿vale? Bueno, no dudas. Por el momento no, profesor. Bueno, que conste, viene algo más complicado, a ver si es cierto. Vimos en este tema planes de ejecución muy sencillitos, ¿no? De una consulta en donde participa una sola tabla. Ahora, ¿qué va a pasar cuando hablamos de joins? ¿No? Los joins son de las operaciones más costosas, como hemos visto desde temas pasados, y por lo tanto suelen ser las más interesantes para ser analizadas en un plan de ejecución. ¿Ok? Y no se diga más cuando lleguemos a la parte de distribución, cuando ya lleguemos a planes de ejecución, pero con consultas distribuidas. Ahorita seguimos con centralizadas. Entonces vamos a ver cómo se procesa un join realmente, ¿no? Algunos conceptos antes de empezar. Siempre cuando vamos a aplicar un join es porque tenemos dos conjuntos de datos que vamos a checar que tengan correspondencias entre sí. A estos dos conceptos se les llama normalmente ambos row sources, o sea, la fuente de datos, ¿ok? Que va a servir como entrada para el algoritmo que calcula el join, ¿ok? Entonces puede ser dos conjuntos o dos datasets que a su vez generan pues otro conjunto de datos, ¿no? Muy bien, entonces, para efectos aquí del curso nos vamos a conformar con ver nada más dos tablas, porque si con dos se nos complica, con tres, imagínense, ¿no? El concepto es lo mismo, pero bueno, si aprendemos bien con dos,
ya irnos más allá de 2 es realmente es lo mismo, el mismo concepto, ¿no? Ahora, comentábamos también desde clases pasadas, ¿no? En álgebra relacional nos dijeron que un join es igual a a la selección de un producto entre dos tablas, ¿no? X producto con Y, ¿ok? Pero esto me va a generar, ¿qué? Una complejidad muy elevada. De entrada, complejidad cuadrática, ¿no? Por el producto. Entonces, realmente esta técnica de hacer un join así nunca se utiliza, ¿no? Por la ineficiencia que tiene. Entonces, en base a ello surgieron varios métodos que son los que vamos a revisar. En especial estos tres. Nested Loop, Submerge y Hash Join. Entonces, son tres métodos que se utilizan para implementar una operación de join. El tipo de join también influye, ¿no? No es lo mismo hacer un outer que un inner. Se acordarán de los outers, ¿no? Ahorita, para efectos también del curso, nada más vamos a llegar hasta inner. Ok. Entonces, vamos a ver qué ocurre con un join. Otros conceptos que normalmente se utilizan es cuando hacemos un join, tenemos que seleccionar a alguno de las dos fuentes de datos, porque digamos que es la tabla o el conjunto que va a dirigir todo el algoritmo. ¿Ok? Esa tabla se le conoce como outer table o también puede ser como driving table. Driving table. ¿Ok? Entonces la tabla que normalmente tiene con la que vamos a empezar a trabajar. Y ya la de acá sería, por ejemplo, la inner table o la driving table. Driving table. Ok. Bueno, entonces son esos conceptos también de cómo se nombran a esos dos conjuntos de datos. Ahora, driving table o inner table, ¿no? Driving table o outer table, que es lo que les acabo de comentar ahorita. ¿Por qué se le llama así? Porque en varios algoritmos lo que se hace es que se empieza a recorrer la tabla outer o la driving table y sobre lo que encuentre se va a estar haciendo escaneo a otra. ¿Ok? Entonces eso nos da como una especie de un for anidado, ¿no? Algo así. Por cada registro del driving vamos a ver qué hay en la driving table. ¿Ok? Bueno, esto depende del algoritmo. Entonces vamos a ver el primer algoritmo que se llama nested loops. ¿Cómo se puede resolver un join vía nested loop? Ok, antes de ver en qué situaciones es adecuado, aunque es uno de los más comunes, un nested loop es su sintaxis en el plan de ejecución. Aparece primero la tabla outer y después la tabla inner. Se llama nested loop porque lo que hace este algoritmo es, supongamos que queremos unir o ver correspondencias de este conjunto de datos 1, 2, 3 con este otro, que pudiera ser 1, 1, 2, 2, 3, 3. Inclusive aquí podemos poner 4. Ok. ¿Qué algoritmo se les ocurriría así sencillo para hacer un join entre estos dos conjuntos de datos? ¿Nada? Nada más no hablen tanto, porque luego no se entiende. Acuérdense que entre menos participan, más rudo me pongo, Así que, si de por sí ya les dejé una serie para el jueves porque están muy callados, ¿no? Es como lo que está a la izquierda, ¿no? Recorrer los dos con un for y ir comparando. Así es. El algoritmo dice, ni porque está aquí al ladito me dicen, qué barbaridad. Hasta ahorita un valiente que se animó. Qué bárbaros. Aquí la respuesta la tienen al ladito, ¿no? En este algoritmo recorremos la tabla outer y por cada registro que encontremos, vamos a buscar
si hay una correspondencia. El detalle es que, supongamos, en la iteración número 1 obtengo el ID 1. Ahora, ¿cuál sería el algoritmo para irlo a buscar acá? Aquí se ve fácil porque están ordenados, pero no necesariamente los datos en el otro lado van a estar ordenados. Forzosamente, ¿qué tendría que hacer para encontrarlo? Para tener la certeza de ver si hay al menos un registro con el número 1. ¿Qué tendría que hacer? Aquí se ve. Recorrerlo todo. Tengo que recorrerlo todo, forzosamente todo, para poder ver si existe o no el 1. Porque no necesariamente esto está ordenado. Si estuviera ordenado, pues nada más llego hasta aquí. Pero no está ordenado. Y ustedes me dirían, pues ordénalo. Ajá, pero en una tabla grande, ordenar sale caro, ¿no? El algoritmo de ordenamiento no es tan barato, ¿no? Entonces, este algoritmo no considera ordenamiento. Entonces, el algoritmo es muy simple, ¿no? Tomo cada uno de los valores de la outer, de la tabla outer, que sería la que está como que afuera en el for externo, y por cada registro voy a buscarlo en la inner, ¿ok? Entonces, nótese que esto tiende a ser una complejidad de qué tipo cuando tengo un for anidado. Es un algoritmo de qué complejidad, ¿se acuerdan? De ahí de sus cursos de... O n cuadrada. Exacto, es una complejidad, tiene un big O de n cuadrada. ¿Ok? Entonces, en cierta forma es un tanto costosa. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿qué cosas pudiera hacer que esta complejidad no sea tan pesada? ¿Qué características pudiera tener la outer o la inner para que no haya tantas iteraciones? ¿Quién debería de ser menor? ¿La outer o la inner? La inner, ¿no? La inner debe tener menos. El problema es que si tienes, por ejemplo, fíjate, una tabla con lo que la propuesta sería una outer grandota, así, del 1 al 100, por ejemplo, y una outer chiquita, digamos del 1 al 5. El problema es que aquí con una outer grande, ¿cuántas veces vas a iterar? 100, ¿no? 100 veces aquí. Y de cada una vas a iterar aquí 5 veces, ¿no? Para encontrar a las correspondencias de este lado, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa si tienes, por ejemplo, una outer pequeñita y una inner más grande? Porque recuerda que por cada registro que se seleccione aquí a la inner, perdón, de tu tabla outer, por cada registro que selecciones, no, perdón, lo estoy marcando mal, acá. Por cada registro de la outer, tienes que hacer un método de acceso para recuperar a los IDs de la inner y luego recorrerlos. Entonces, normalmente las operaciones que cuestan más realizarse son las que están de este lado, o sea, las del for anidado, son un poquito más costosas, porque primero tienes que ver cómo obtienes a la inner, ¿no? O sea, los IDs que están del lado de la inner, pues no los obtienes ya gratis, ¿no? Tienes que hacer algún método de acceso. Y esto lo tienes que estar repitiendo por cada valor que aparezca acá. Entonces conviene más que tengas pocas iteraciones en el for externo, ¿ok? Y se prefiere, no importa que la inner sea mayor, ¿ok? Entonces lo que normalmente ocurre es que la tabla outer es la tabla que tiene que el menor número de registros. Porque entre más grande sea el valor de n aquí, que provocas más iteraciones y más operaciones se van a repetir en la inner. Entonces va a salir al final más costoso. Sí, no sé si eso resolvió la duda. ¿O quedó claro por qué quién debe ser la outer, la tabla que tenga? Entonces.
La tabla outer debería ser la que tenga ¿qué? Menos Los registros. registros. El menor número de registros. ¿Ok? Y la inner es el que puede tener más. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ok, bueno. Entonces, entendemos ya el algoritmo, entendemos cómo opera y ya cómo lo aplicamos. Ahora sí, vamos a ver en qué caso se utilizaría un nested loop. Antes de eso, así lo veríamos en un plan de ejecución. Aparece la palabra nested loop y inmediatamente el primer renglón es la outer y el segundo renglón es la inner. Vean también que hay una especie de indentación, si lo ubican. Aquí, para indicar que este nested loop requiere, por así decirlo, de dos parámetros. Una tabla outer y una tabla inner. Y ya el resultado de ese nested se pone ya un poquito más acá, ¿no? Para que lo tomen otros hacia su vez. ¿Ok? Entonces así se ve la sintaxis. Siempre, acuérdense, siempre va primero la outer. Entonces en un examen, por ejemplo, tienen que tener cuidado de quién es la outer. ¿Ok? Bueno, ¿dónde se utiliza este algoritmo? Por ejemplo, para tablas que no son muy grandes. ¿Ok? Que no son muy grandes, por ejemplo, tablas pequeñas, ¿no? Las fuentes de datos tienen pocos registros, entonces nested loop está bien, ¿ok? La condición de join permite acceder a los datos de la inner de forma muy eficiente. O sea, por ejemplo, por cada registro de la outer, tengo que extraer los de la inner, que pueden ser bastantes. Tengo lo que les decía, tengo que utilizar un método de acceso para recuperar todos estos datos y poder hacer la comparación. Si hay un método fácil y eficiente, entonces se va a usar nested loop. ¿Por qué? Porque las otras técnicas trabajan sobre tablas hash y sobre ordenamiento. Entonces, esto es más costoso a hacer digamos, un escaneo rápido de la tabla inner. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es a esto se refiere este segundo punto, ¿no? La condición del join permite acceder a los datos de la inner table de forma eficiente. ¿Cómo logramos que haya un acceso de manera eficiente ya en una tabla real, por ejemplo? A suponer que tengo aquí estudiante. Su llave primaria es estudiante ID. Y vamos a suponer que tengo acá histórico. El histórico de sus calificaciones. Aquí tenemos un histórico ID. Y por acá vamos a tener un estudiante ID como FK. No. Si hacemos entonces nested loop, bueno, primero, ¿quién tendería a tener más registros, estudiante o histórico? Histórico. Pues el histórico, ¿no? Porque por cada registro de ustedes, de cada estudiante, tienen varios en histórico. Entonces una tabla es mucho mayor, ¿no? En cuanto a cardinalidad. Entonces, por lo tanto, la tabla outer va a ser estudiante. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí vamos a tener los IDs. 1, 2, 3, 4 y así. En el histórico, pues aquí tendríamos 1, 1, 2, 5 revueltos, ¿no? 1, 9 y así. 8 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, imaginemos que ya con un método de acceso tenemos la lista de IDs. De hecho, ¿qué método de acceso creen que nos podría ayudar aquí para obtener esta lista de IDs? De lo que ya hemos visto. Quiero hacer un simple join tal cual así. No hay ninguna condición. Es simplemente select asterisco, vamos a ponerlo así, from estudiante join histórico. ¿Ok? El manejador dice, voy a usar nested loop. Entonces, para usar nested loop necesito la tabla outer, que va a ser estudiante, e histórico la tabla inner. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que para hacer correspondencias necesito de los IDs?
¿no? Para poder hacer liga con estudiante ID en el histórico. Por lo tanto, requiero cargar o sacar por lo menos los IDs del estudiante. ¿Qué método de acceso puedo utilizar para obtener los IDs? Un index fast full scan. Por ejemplo, ¿no? Ajá, con un index fast full scan los puedo. Entonces, imaginemos que ya lo hice y ya tengo mi listota de IDs. Ahora, ¿qué dice el algoritmo? Empiezo a recorrer la outer y tengo el número 1. El número 1 tengo que compararlo con la lista de valores del histórico. Ok, pero ahora, ¿cuál creen que pudiera ser el método más eficiente para extraer esta lista de valores? Primero, estos IDs corresponden, no perder de vista a quién, a estudiante ID que está como foráneo. Entonces, ¿cuál sería el método más rápido para escanear estos IDs y poder ver si hay correspondencias? Escanear únicamente la columna que es la FK. ¿Y cómo logro eso? ¿Se puede hacer eso así, con la tabla así tal cual? Escaneame nada más una columna. Acuérdense cómo se guardan los datos en una tabla de manera por default. ¿Qué hay en cada bloque de un data file? ¿Registros? Registros. Entonces los bloques no se leen por columna, ¿no? Los registros no se escanean por columna, sino se escanean por registros. Entonces debería estar indexada. Claro. Ok. Si la FK estuviera indexada, entonces, ¿qué creen que pudiera hacer para obtener esta lista de IDs? ¿Qué método de acceso aquí sería? Un index fast full scan. Ajá, también podría ser un index fast full scan. Ok. Entonces, cuando la base de datos detecta que hay una manera fácil de encontrar esta lista, puede utilizar Nested Loop. Pero imagínense si no existiera este índice, porque este índice es opcional, ¿no? Aquí no hay problema porque estoy con la PK y la PK siempre está indexada, entonces siempre puedo utilizar. Pero del lado de la tabla hija tengo una FK. Si la FK no está indexada, entonces, ¿cuál sería el método de acceso? Table Access Full. Table Access Full. Y eso me va a ser muy costoso. Entonces, ahí es donde el manejador va a empezar a checar, úchala, para acceder a la inner voy a tener que hacer un Table Access Full. Entonces, eso me sale caro. Ahí es donde el manejador puede voltear a ver a otros algoritmos. Pero de entrada, si se puede recuperar la lista fácil con un índice, o si los registros son también pocos, ¿no? No son tantos, Nested Loop es buena opción. Ahora, ya para completar el algoritmo, ya tengo esta lista de IDs, ya tengo esta lista de IDs. ¿Qué hago con ellos? Pues ya checo si hay correspondencia, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo las listas, vería que este 1 hace correspondencia con este 1, que este 1 otra vez hace correspondencia. Entonces, el resultado de hacer un nested loop, ¿qué sería? Que tengo que este 1 que está en el índice de este lado hace correspondencia con este 1. Tengo otro 1 y hace correspondencia con este 1. Este 2, ¿cuántas correspondencias tiene? Una. Entonces aquí aparecería. ¿Ok? Este 3, por ejemplo, no tiene correspondencia acá, entonces este 3 no se descarta. El 4, aquí hay una correspondencia. ¿Ok? Y el 5, hay una correspondencia. Aquí. Entonces, así quedaría el join. Pero, ¿qué cosa creen que me haga falta? La consulta estaría bien si me pidiera nada más los IDs, pero ¿qué tal si la consulta me dice select
asterisco. ¿Qué paso creen que sigue? En realidad aquí el join ya lo tengo resuelto, pero nada más lo tengo a nivel de IDs. Me hace falta algún elemento aquí, ¿no? Para poder después traerme los demás datos. ¿Qué creen que me haga falta aquí en este join? Adicional a los IDs, ok, que están aquí, que vienen del índice, ¿qué otro dato puedo, de qué otro dato puedo usar aquí? Luego ID. El row ID. Ese también se saca del mismo índice, ¿no? El mismo índice. Entonces, aquí puedo tener el row ID de ambos lados, ¿no? El row ID. Entonces, por ejemplo, imagínense que la consulta me pide no asterisco, sino me pide poner select h punto asterisco. Quiero los datos del historial de un alumno. Entonces, ¿qué row ID me serviría? ¿El de izquierdo o la derecho? El derecho. Derecho. El derecho, ¿verdad? Parece que nada más tengo un alumno, ¿eh? Ahorita les voy a preguntar, voy a sacar la lista y si no me contestan les bajo un punto. Ah, cierto. Pero bueno, participen, ¿eh? Si no me pongo rudo. Entonces, aquí ya encontré correspondencias. Ahora, ¿qué pasaría si me piden esto? Entonces aquí se lega asterisco. H punto asterisco. Este es el número 1 de, digamos, de este estudiante. Hizo correspondencia con el número 1. Entonces aquí yo tendría estudiante ID e histórico ID. ¿Qué tendría que hacer para encontrar los demás datos? Sería con un table access by row ID. Así es, correcto. El siguiente paso del plan de ejecución sería, bueno, ya tengo el resultado del join, tengo los row IDs y ya nada más accedo a la tabla para recuperar el resto del registro. Pero ya con el join resuelto. Entonces, básicamente, eso es lo que hace un nested loop. ¿Ok? Hay variantes, obviamente, porque va a depender de la consulta. Pero en general, así es como se comporta nested loop. ¿Ok? Paso número 1, hay que detectar, hay que ver cómo le hago para obtener a la tabla outer. Paso número 2, hay que ver qué método de acceso utilizamos para obtener a la inner. ¿Ok? Se aplica el algoritmo de nested loop. El algoritmo de nested loop me va a generar ya una lista de qué? De IDs con los respectivos row IDs. Y dependiendo lo que me pidan en la consulta, utilizo este row ID para acceder a las tablas. Y ya. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda. Entonces todo esto que les expliqué pues está aquí documentado. Me voy a ir directo al ejemplo. ¿Ok? Para entender. Entonces, ejemplo 1 dice, obtener la fecha de las citas cuya clave de diagnóstico inicie con A85 y suponer las siguientes condiciones. Existencia de un índice que está en cita diagnóstico. ¿Ok? Primero, generar la sentencia que muestre el plan de ejecución. Antes de ello, aquí sería ver cómo quedaría la consulta, ¿no? Hay que entender bien, obtener la fecha de las citas. Aquí está la tabla cita, quiero las fechas, ¿ok? Cuya clave de diagnóstico inicie con A85. Entonces, la sentencia, ¿qué columnas debe de incluir? Select, ¿qué cosa? C punto fecha cita, ¿están de acuerdo? De la tabla naranja. Y creo que es todo, ¿no? Nada más nos piden esa columna, no nos piden más. Ahora dice, from, ¿están de acuerdo que tengo que involucrar a quién? A diagnóstico de cita C. ¿Ok?
¿quién es cuál sería el predicado de ese join? Lo voy a poner de este lado. Oh, creo que ya no me deja. A ver, si lo corto y lo pego acá. ¿Quién sabe dónde lo pego? Bueno, va de nuevo. Lo voy a poner aquí. Decíamos select c.fechacita from diagnóstico de cita C. Y aquí la condición de join, ¿cuál es? D punto diagnóstico ID igual a C punto diagnóstico ID. Ajá. Igual a C.diagnóstico ID. Diagnóstico ID. Ok. Y nos dan otra condición, ¿no? And D punto clave. Inicie, dice que inicie, ¿verdad? Inicie, entonces sería un like. Ok. Y le ponemos que a 85%. Ok. Listo. Entonces, esta es la consulta. Ok. Antes de ver el plan de ejecución, pues vamos a analizar, ¿no? Vamos a suponer que va a hacer uso de nested loop y vamos a hacer todo el procedimiento. Entonces aquí ya está. Genere la sentencia, ya está. Determine la sentencia que genere el plan de ejecución, ¿cuál sería? Pues nada más le ponemos aquí que explain plan for y ya viene la consulta que acabamos de escribir y luego para visualizar el plan de ejecución escribimos esta sentencia. ¿Ok? Listo. Ahora, inciso B. Determine el método de acceso y la fuente de datos que produciría a la outer table. Ok, primero, ¿quién pudiera ser la outer table? ¿Diagnóstico o cita? Ojo, no nada más es considerar esto, ¿eh? O sea, pues mira, tiene 7 registros y aquí tiene más, entonces decimos que es diagnóstico. También de qué va a depender de los filtros que tengamos. ¿Ok? Nótese que aquí estoy aplicando un filtro a diagnóstico. Entonces, y en cita no tengo filtro, realmente nada más es el join. ¿Quién entonces pudiera actuar como outer? ¿Diagnóstico o cita? Podría ser cita debido a que no contiene ningún tipo de filtro. Pero ¿qué dijimos? Que la outer debe de ser la que tenga que la menor o la mayor cantidad de registros. Menor cantidad de registros. La menor, entonces, ¿quién debería de ser la outer? Diagnóstico. Diagnóstico, porque aquí le estamos, de por sí tenemos menos registros en diagnóstico que en cita. Y aparte le estamos aplicando un filtro a diagnóstico. Al aplicar el filtro va a provocar que todavía los diagnósticos bajen. Entonces, diagnóstico va a ser la outer. ¿Sale? Punto número 1. Ahora, ¿quién debería de formar la tabla outer? Es decir, determine, ya dijimos que es diagnóstico, pero ahora determine el método de acceso porque producirá a la outer table. La outer table, digamos, es diagnóstico, pero a partir de ella voy a sacar otra otra tablita, por así decirlo, que es la que me va a servir para hacer el join. ¿Ok? Entonces, en realidad la outer table, ¿quién sería? Es diagnóstico y para poder ejecutar el algoritmo necesito de qué columnas como mínimo tendría que hacer aquí. Fíjense, para poder hacer el join con cita, ¿qué características debe tener esta tabla de datos? ¿Qué necesito como mínimo aquí para poder hacer el join con cita?
Diagnóstico ID, todos los diagnósticos. Necesito el diagnóstico ID. Muy bien. El diagnóstico ID. La consulta no me pide otra columna, entonces con que tenga los IDs es suficiente. Pero estos IDs deberían de ser IDs que ya están, ¿qué? Filtrados, ¿no? Porque ¿para qué voy a hacer el join? Por ejemplo, con estos diagnósticos que no empiezan con 85, ¿no? Por ejemplo, estos. Entonces, ¿cuál creen que va a ser el primer paso para poder construir a la tabla outer? En realidad, la tabla outer en cierto sentido no es toda la tabla diagnóstico, es un subconjunto de los datos de la tabla diagnóstico. Entonces, en el primer paso, ¿qué método de acceso tendría que hacer para construir, o los N pasos que tendría que hacer para construir esta nueva versión de la tabla outer? Un index range scan. Un primer paso sería un ¿qué? Index range scan. ¿Sobre qué índice? Nótese que aquí está indexado ¿quién? No es cierto. El único índice que nos dan es este y creo que no nos dan otro. Dice existencia del siguiente índice. Porque si me propones un index range scan, ¿sobre quién? Sería sobre Sí, clave. sería sobre la clave. ¿La clave del diagnóstico? Ajá, pero si no está indexada. Aquí no nos dice, ¿o sí? En ese caso sería una table rash scan. ¿Un table qué, perdón? Un table rash scan debido a que no está indexada la clave. Pero eso no existe. Table range scan no existe. Eso no lo vimos, eso no existe. Solamente hay index range scan, pero eso es cuando hay un índice. Si no hay un índice, entonces, ¿qué hago? Sería un table accessful. Un table accessful. Entonces, el primer paso para obtener la tabla outer, pues no me queda de otra más que escanear toda la tabla. ¿Se dan cuenta porque a veces es conveniente que haya índices y sobre todo si las tablas son grandes? Aquí no hay índice. Entonces, el primer paso, ¿qué sería? Ok, fíjense, tabla outer. El optimizador va a tratar de aplicar operaciones de selección para reducir las cardinalidades, ok, y poder hacer un join más corto. Les repito, no tiene ningún sentido que lanzáramos el join con todos si no me interesan estos registros. Entonces, primero vamos a intentar sacar selecciones, ok. Entonces, para la tabla diagnóstico está este predicado que dijimos, pero como no está indexado el campo, ¿cuál es la única opción que le dejamos al manejador? Table accessful. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, Sí. lo voy a escribir acá. Ok. Entonces, más o menos los ejercicios de este tipo así se ven. Inciso, digamos, aquí sería en el inciso, ¿cuál fue? Inciso B. Básicamente el inciso B me está pidiendo acciones para formar a la outer table. Entonces, ¿qué sería? Lo pueden poner en formato del plan de ejecución o simplemente así. Número 1, ¿qué vamos a hacer? Table access full y vamos a aplicar ¿qué cosa? Inclusive si quieren pueden ponerle así, un asterisco, en donde asterisco ¿qué va a ser? Filtro. Tenemos que aplicar aquí un filtro. ¿Cuál es el filtro que vamos a poner? Table access full, se me olvidó algo. ¿A qué fuente de datos vamos a acceder? ¿Aplicada a quién? Diagnóstico. Entonces ustedes en sus respuestas pueden poner así. Table access full es el método de acceso.
Y esta sería la fuente de datos. Fuente de datos. ¿Ok? Y el filtro sería ¿qué? La clave like 85. ¿Ok? Siempre saben qué, 85 que era. A 85%. A85. Hay que inicia, ¿no? Entonces más bien debería de ser así. A 85%. ¿Ok? Ahora, ¿qué obtendría con este primer paso? Los ejercicios a veces les dicen dibuje el resultado. ¿A qué me refiero con dibuje el resultado? Aquí lo mínimo que me interesaría que sería diagnóstico ID, porque con este voy a hacer el join. Digo, tengo todas las columnas porque hice en Table Access Full, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí cualquier columna, porque pues escaneamos toda la tabla. Pero realmente lo que me interesa es diagnóstico ID y nada más, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos ID que cumplen con esa condición? 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí mi tabla outer, ¿quién va a ser? Sería que ser diagnóstico, ¿no? Diagnóstico. Entonces la tabla outer, ¿qué va a ser? 3, 4. Oh, Pero son los raw ID, ¿no, profe? son los row ID, me equivoqué, no puse los IDs. Los diagnósticos son Ah, tienes 411. toda la razón. Sí, tienes 4, 11, 12, 13, 14 y 15. Exacto, exacto. Sí, los row IDs realmente no me sirven, ¿no? Porque no voy a hacer join con row IDs, ¿no? Entonces serían los que me ayudan, 4, 11. ¿4 qué? Ok, 12 al 15. 4, 12, 4, 13, 4, 14 y 4, 15. Este es el resultado de la tabla outer. Hasta aquí sería ese inciso que ahorita acabamos de leer. ¿Ok? Determine el método el método de acceso y la fuente de datos que producirá la tabla outer. Considerando la muestra de datos anterior, generar una tabla de datos que representa la tabla outer, que justamente es esta tablita. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Inciso D. Determinar la fuente de datos que producirá a la tabla inner. Ojo, el hecho de que yo mencione la palabra tabla outer, tabla inner, ojo, no significa que las tablas outer e inner tienen que ser exactamente la tabla completa de diagnóstico o la de cita. Tabla se refiere al concepto de un conjunto de datos, no a una tabla real que esté en mi modelo. O sea, la tabla outer puede inclusive ser un índice, porque al final es una tabla de datos. ¿Ok? Puede ser un subconjunto de una tabla existente, puede ser un índice, puede ser un subconjunto de la otra tabla. ¿Ok? Cualquier conjunto de datos podemos tomarla como outer o como inner. ¿Se fijan? Está aquí, esta tabla outer realmente no es diagnóstico como tal. ¿Ok? Utilizamos a diagnóstico para calcular a quién, a la outer table. Esta realmente ya es el outer table, tal cual. ¿Sí? Ahora viene la misma pregunta. ¿Quién me representaría a la tabla inner? El algoritmo dice que necesito obtener una lista de IDs, ¿no? Como lo vimos hace rato. ¿Qué necesitaría como mínimo de la tabla cita para poder hacer ese join? Necesitamos hacer join ¿con qué columna? Con ¿Con el diagnóstico diagnóstico? ID. ID. Ajá, con esta. Entonces, checo, ¿hay alguna manera de traerme estos IDs de forma fácil?
Sí, porque está indexada. Aquí, exacto, la respuesta aquí sería un sí. Entonces, acá en el inciso E, que me dicen, perdón, D, determinar la fuente de datos que produciría la tabla inner, ¿cuál sería la respuesta? La fuente de datos. Sería Fastful Index No, Scan. la fuente de datos. Ese es el método de acceso. El índice de la foránea. Exacto. El resultado sería cita, diagnóstico, ID y X. Entonces acá sería en el inciso, ¿qué es? El D. No, el D, sí, el D. Aquí pondría lo siguiente. En el inciso, este fue el C. Vamos a poner aquí. Este fue el inciso C. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya casi es hora de quiz, ¿verdad? Bueno. D, aquí tendría que poner fuente de datos para obtener inner table. ¿Sería quién? ¿Cita qué? Diagnóstico. ID y X, si se llama así el índice, o nada más así X. Sí, así. Ok. Esta es la respuesta del D. Ok. Ahora en el E, considerando la muestra de datos anterior, generar la tabla de datos que representa a la tabla inner. Entonces, ¿quién, si yo aquí dibujara la tabla inner, quién sería? Tabla inner. La tabla del índice. Ustedes díganme qué columnas pongo. De hecho es correcto, pero ¿qué columna tendría que poner aquí? El diagnóstico ID y su row ID. Exacto. Diagnóstico ID y el row ID. Ojo, aquí es donde se equivocan. He visto que se equivocan mucho. Porque en lugar de poner nada más esto, si ustedes me están diciendo acá que la fuente de datos es cita, diagnóstico, ID y X, ¿cuáles son las únicas columnas a las que puedo acceder con este fuente de datos? Pues nada más a la columna indexada y al row ID. Pero de repente en examen me ponen todas las columnas de la tabla cita. Si se dan cuenta porque es incorrecto. Porque Entonces, la fuente de datos no es la tabla, es el índice. ¿Sí? ahí ya es el resultado del Fastful Index Scan, ¿no? Todavía vamos a hacer el resultado. ¿Ok? Yo creo que voy a seguir con la clase para que esto quede claro y yo creo que el quiz lo hacemos el jueves para que terminemos. Bueno, ahorita vemos hasta dónde llegamos, pero no quiero cortar esto. ¿Ok? Repito, si es claro, ¿por qué nada más es esto? ¿Ok? Si la fuente de datos me dicen que es el índice, entonces no hay manera de que yo acceda a los datos de la tabla. Para que acceda tendrían que haberme puesto aquí la tablacita, no el índice. Y del índice nada más puedo obtener esto. Entonces, ahora, ¿qué valores pongo aquí? Si ustedes observan la muestra, ¿qué valores pondría? Y la otra pregunta, ¿cuántos registros? Para poder hacer join de estos IDs que recuperamos, que son el 411, 12, 13, los tengo que ir a buscar y comparar contra qué columna. Me dijeron contra diagnóstico ID. Por lo tanto, necesito de toda la columna, ¿no? Ok. Tengo que hacer la búsqueda contra toda la columna. ¿Por qué? La consulta original no tiene un predicado del lado de cita como para podérselo aplicar. Por lo tanto, tengo que hacer el escaneo de todos los IDs. Entonces, por lo tanto, la tabla inner que va a contener, si me ayudan a escribirla, serían todos estos IDs, ¿no? Que sería diagnóstico ID y su row ID, que creo que empieza con el ¿qué? Con el 001, ¿no? Con este row ID.
Entonces sería ¿qué? 411. 411 y aquí sería 1. el 1. Bueno, lo voy a poner así. Luego sería el ¿qué? 400. 12. Ajá, El 4. el 4. Y luego 412 otra vez 412, y el 2. el 2, muy bien. Luego, El 411, ajá, el 3. el 3. Y luego, 413, ajá, el 5. el 5, 304, 304, el 8. el 8, 396, 396, el 9 el 9, ajá, y 987. 987, Ajá, el ajá. 6. Y ya son todos. Sí, ya son todos. Muchas gracias. Esta sería entonces la tabla inner. Ahora, si revisamos aquí en el ejercicio dice, ya determinamos quién fue la inner, considerando la muestra de datos genera una tabla que representa la tabla inner. Ahora, aquí faltaría todavía agregar un paso. ¿Qué método de acceso utilizamos para llegar a esta tabla? Aquí igual podríamos poner la tabla inner, fuente de datos para obtener la tabla inner. Y esta es la tabla inner. Y ahora aquí les pondría cuál fue el método de acceso para obtener a la tabla inner. Esto ahorita lo vamos a responder. Si quieren, vamos a avanzar aquí en los incisos y ahorita viene un poco más adelante. Mejor. Ok. Entonces vamos en el D. En el E ya lo hicimos y dice ahora F. Dice, genera tabla de datos inner. Determina la expresión booleana que se aplicará a cada registro de la tabla inner, así como el método de acceso que se empleará sobre la tabla inner para recuperar los datos requeridos. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Recuerden que ya que tengo las dos, la outer y la inner, ahora ¿qué hace el algoritmo? Empieza a iterar cada uno de los renglones de la outer y ahora tiene que irlo a buscar con la inner, pero la inner no está en memoria ni nada, ¿no? Sino que por cada iteración tengo que construir esta tabla inner. ¿Ok? Ahorita ya la construimos así a simple vista, pero ya en el algoritmo tengo el 411. Ahora, ¿de qué manera puedo recuperar esta tabla inner ya en términos de plan de ejecución? Es decir, la fuente de datos ya me dijeron que es el índice. Pero ahora, ¿con qué método de acceso recupero estos IDs y estos row IDs? Y entonces aquí ya viene esta respuesta, ¿no? ¿Cuál sería el método de acceso? Es un fast full index scan, ¿no? Aquí puede ser un fast full index scan. ¿Ok? Puede ser o ahorita vemos si realmente puede ser un fast o no. Vamos a proponerla ahorita. Si todos están de acuerdo porque es un fast full o porque es un full scan que necesito todo lo que tiene el índice. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la condición booleana que se va a aplicar entre ellas? La condición del join. La condición del join. La condición sería diagnóstico ID. Diagnóstico igual a, en realidad, ¿quién es del otro lado? Índice punto qué.
diagnóstico ID. ¿Están de acuerdo? Estamos acostumbrados a poner la otra tabla, pero ya realmente en el plan de ejecución, el join se hace entre quién y quién. Entre la tabla outer y la tabla inner. ¿Ok? De hecho, aquí podríamos poner outer para hacer énfasis de que estamos refiriéndonos a esta tablita. ¿Ok? Que esta es la outer. Entonces, el diagnóstico ID de la outer con el diagnóstico ID de la inner, que es el índice. Así que lo voy a poner así. Inner con outer. ¿Ok? Ahora, en cada iteración, por ejemplo, en la iteración 1, ¿qué pasaría? Este registro vale ¿cuánto? 411. Hago un index fastful scan y escaneo. ¿Ok? Hago un escaneo. Entonces, aquí encontraría que va a haber, ¿hay correspondencia? Sí la hay. 411. Pues aquí habría un 411. ¿Y qué otra columna aquí me es importante agregar? El row ID. Pero aquí este row ID, ¿a qué tabla corresponde realmente? Este row ID. ¿El de la inner? Ajá, pero la inner es en sí el índice. Pero el índice tiene row IDs de qué tabla. De cita. Ajá, entonces puedo poner así, cita row ID. Este renglón es muy importante, ahorita van a ver por qué. Entonces aquí en C row ID, ¿qué aparecería? El 1, por ejemplo. Entonces en la primera iteración, creo que se los puse, bueno, aprovechando aquí, voy a quitar para que quede así. Entonces, en la primera iteración, ¿qué condición estoy buscando? Que el 411 se iguala a ¿quién? Estoy buscando que se cumpla esto, ¿no? Que se iguala inner.diagnóstico ID. En la segunda iteración estaría buscando que el 412 se iguala la inner.diagnóstico ID. Y así, ¿no? Sucesivamente. Diagnóstico ID. ¿Ok? Entonces, si seguimos la iteración, las iteraciones, ¿qué otro coincide? 411 y aquí tenemos 412, ¿no? De hecho, hay otro 411 aquí. Entonces, más bien aquí debería de poner otra vez, ¿qué? 411 con 411 y ahora el row ID sería, ¿qué? El 3. ¿Están de acuerdo? Ah, no, aquí no. Acá. El 3. Después seguimos con ¿quién? Con el 412. Y el 412 hace correspondencia también con 2, ¿no? Con el 2 y el 4. Entonces tendría que poner así. 412. 412. Aquí sería ¿cuál? El 2. Y aquí sería el 4. Seguimos avanzando. El 413. El 413 tiene una, ¿no? Que es con el 5. Entonces pondría aquí 413. 413 y el Profesor, 5. ¿Me equivoqué? Mande. creo que en la tabla inner falta otro 412 con row ID 7. Aquí faltó uno. Es lo que creo. 412 con, qué mala onda, me los dijeron mal. Con 7. Ok. 412 con, sí. No, ¿dónde está? 412. No, fíjate que no. Son estos, ¿no? Nada más veo estos con 412. Ah, no, entonces me equivoqué. Ajá. Y sí, son nada más estos, no veo otro con 7. Porque nada más es esta lista, ¿no?
Entonces está bien. Es que en la otra estaba el 9 en vez del 7. ¿En cuál otra? En el 396. Aquí. Pero este 7 es cita ID. No tiene nada que ver este 7 ahorita. No sé si te estoy entendiendo bien. Ah, no, sí, estoy mal. Sí, bueno, sí me equivoqué. Ok. Entonces lo Una quito. disculpa. No te preocupes. Está bien. Entonces, a ver, lo quito. Dijimos que este no está bien. Ok. Entonces, si seguimos haciendo nuestra listita, quedaría aquí, ¿quién sigue? 304, pero ya no hay acá, ¿no? De estos 300 ya no hay correspondencia, entonces el resultado quedaría hasta aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces, este es el resultado de nested loop. ¿Ok? Este sería nuestro resultado del nested loop. Aquí también tengan mucho cuidado porque cuando reviso exámenes resulta que en el resultado de nested le ponen las columnas, las demás columnas de cita. Sí, para todos es claro que ¿por qué no puedo poner más columnas de cita? Por ejemplo, si les pido la fecha, me pegan aquí la fecha. ¿Por qué no sería correcto eso? Todavía no. Porque el join lo estoy haciendo entre un índice, que sería la tabla inner, que es esto. Aquí no hay ninguna fecha, si se fijan. Y la tabla diagnóstico, que sería, esta es la outer. El join lo estoy haciendo nada más entre ellas. Entonces, no hay manera de incorporar otras columnas, ¿no? Entonces, este es el resultado de nested loop. Ahora, pero pues todavía como que no se le parece a lo que me piden en la consulta, ¿no? Ya se me acabó el tiempo, entonces rápidamente nada más vemos. ¿Qué pasaría con el siguiente punto? Ya hicimos el F, el resultado de nested loop, ya lo vimos, y el último. Determinar la siguiente operación del plan de ejecución para ya mostrar el resultado final. ¿Qué me falta aquí para mostrar ya el resultado final? Haríamos un access by row ID. Exacto. Realmente aquí lo que me falta es pegarle la fecha de la cita, pero la fecha de la cita, no la tengo, pero que sí tengo. Al haber hecho el join ya tengo los row IDs. Entonces, con este row ID, ¿cuál sería la siguiente operación? El método de acceso sería ¿qué? En el último inciso, paso final, me hace falta un método de acceso que sería ¿cuál? Access by row ID. Table access, exacto, by index row ID. Y la fuente de datos, ¿quién sería? Cita. Ahora sí sería la tabla cita. Muy bien. Ok. Entonces, con eso ya podríamos pegarle a esta tabla los row IDs que faltan. Y ya tendría todas estas columnas. Por último, hago la operación de select, que es una proyección, para quitarle, digamos, todo esto que tenía aquí. Y ya nada más me quedo con la pura fecha. Y ya tenemos el resultado. Entonces, el plan de ejecución, después de esta explicación, yo creo que ya lo entendimos, ¿verdad? Aquí bien, todo esto que viene aquí explicado es lo que acabamos de ver. Y en resumen, llegó a esto. Esto es lo que me mostraría el manejador. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue exactamente lo que vimos? Nada más que aquí vean que aquí no fue un table, realmente no fue un full, fue un index range scan. Tenemos un error. Rápidamente lo voy a corregir. Aquí no fue un aquí. ¿Dónde? Que me habían dicho que era un está mal. No es un fast full index scan. ¿Por qué razón? Estoy buscando por cada registro de la outer, estoy buscando el 411.
Para buscar el 411 tengo que escanear todo el índice. Si nada más quiero buscar el 411. Entonces voy a hacer un escaneo por rango porque nada más me interesa quién, los 411. Recuerden que por cada iteración voy a buscar correspondencias. ¿Cómo se le hace para buscar correspondencias? Cuando construimos esta tabla, ¿qué hicimos? Fuimos iterando con el 411 y fuimos buscándolo en esta tabla. Para poderlo buscar, eso es equivalente a hacer ¿qué cosa? Un index range scan. Porque puede haber varios, ¿no? Se fijan aquí, obtuvo nada más 2, pero un full, ¿no? Porque full significaría traernos todos los row IDs. Y nada más nos trajimos en cada iteración 1 o 2 row IDs. Aquí fueron 2, aquí fue 1, aquí también fueron 2 y aquí fue 1. Entonces esto es por rango. ¿Sí queda claro entonces por qué no es full? Entonces, ¿no es necesario que sea una operación de mayor o menor para que sea range scan? Así es, no necesariamente. ¿Por qué? Porque tú en una tabla tienes una relación 1 a muchos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ID, un solo ID, puede aparecer varias veces en la tabla hija. ¿Ok? 1, 2, 3, 1, 1, 1. Entonces, cuando tú escaneas el índice de esto, te trae más de un row ID. Y ya con eso es condición suficiente para que sea un índice por rango. ¿Ok? Recuerden que los índices, sus valores indexados pueden repetirse. A menos que sea un unique. Si el índice fuera un unique, entonces ahí sí sería, no sería por rango, ahí sería un unique index scan. Pero aquí no, porque es por rango y los valores se repiten. ¿Vale? Profe, Sí, ya se acabó la clase. Si quieren, le dejamos hasta aquí. La siguiente clase retomo esto para explicar bien estos pasos y ya nada más me quedo con los que ahorita tienen duda y los que tengan tiempo. ¿Ok? Pero ya hasta aquí le dejamos. Nos vemos entonces el próximo jueves. Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Quién tiene duda? yo, profe. Por ejemplo, entonces la tabla INER que calculamos en el punto E como tal no sería correcta porque esta tabla INER se calcula por cada iteración de la outer. Es correcta, pero también es correcto lo que dices. O sea, el método de acceso es, digamos, tu tabla inner es todo el índice, que en cada iteración vas a hacer un index range scan. ¿Ok? En la iteración 1, ¿qué vas a hacer? Index range scan. ¿Pero sobre quién? Sobre la tabla inner, que quién es el índice. Del resultado de la primera iteración, pues vas a obtener estos dos primeros. ¿Ok? Segunda iteración, vas a hacer otro index range scan sobre el índice, pero ahora ya no para buscar el 411, sino ahora para buscar quién? El 412. Tercera iteración, otro index range scan para buscar a quién? Al 413. Pues por cada iteración estás usando al índice y lo estás recorriendo para ir encontrando las correspondencias. Ajá. Entonces la tabla inner, en este caso es el índice. Y en cada iteración la usas para encontrar a un valor distinto. ¿Ya? Ok. Entonces lo que cambian, digamos, no es la tabla INER, sino el No. método de acceso a esto. No, el método de acceso no cambia tampoco. En todos son un index range scan. Lo que cambian son los valores de la inner, de la outer, perdón, conforme vas iterando. Es lo único que cambia. Iteración 1 vale 411, pero la tabla inner es la misma y el método de acceso es el mismo. Por eso en el plan de ejecución aquí aparece, mira, index range scan. Aquí lo que te está diciendo este nested es que para cada uno de los registros que hayas obtenido en el punto 3, que vas a hacer un index range scan. ¿Ok? Y aquí Vale. en el asterisco dice, en el 3, si te fijas, dice que vas a hacer, no, en el 4, perdón, es donde le vas a aplicar la condición.
por cada index range scan que hagas, vas a aplicar esta condición, que es la condición del join realmente. ¿Ok? No sé si eso resolvió la duda. Sí, ahora sí ya. Gracias, Sí. profe. ¿Ok? Sí, acuérdense, cada iteración se hace, por cada iteración se hace lo que indicamos en el método de acceso. Si nosotros decimos un index range scan, se van a hacer cuántos escaneos, tantos como tengas en la outer. Por eso también la outer se prefiere que sea la más cortita, porque por cada iteración tienes que aplicar el método de acceso que estamos indicando y obtener el dato que haga join. ¿Ok? Entonces realmente aquí se ejecutan n veces los index range scan. ¿Vale? O sea, es el algoritmo de búsqueda. O sea, el index range scan al final de cuentas te está implementando un algoritmo de búsqueda. No se hace un search o algo, sino que el propio escaneo del índice es el que te está localizando al match. ¿Ok? Es lo que hace la base, ¿no? Invoca un simple escaneo y con eso ya tienes el match. ¿Ok? Por eso es un for, una especie de foranidad. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿Duda? ¿Algo que no se haya entendido? Profesor, Ajá. ¿cuándo habilitaría lo de la práctica siguiente? Las 7. Ya es las 7, ¿verdad? Sí, Pues lo voy a hacer ahorita antes que se me olvide. Si no se me olvida, también lo del proyecto. Les debo lo del proyecto. Ahorita me pongo a hacerlo de una vez. ¿Ok? Si las prácticas las hacemos en equipo, solamente lo sube uno del equipo, ¿verdad? Al Classroom sí, pero recuerden que ambos tienen que tener sus salidas en sus ambientes, ¿no? Ah, ok. Sí, si lo hacen en equipo, uno de ustedes, no sé si viene en las instrucciones en Classroom, uno de ustedes suba un TXT y ahí nada más me pone su nombre y el integrante de la otra persona. Según yo, eso está documentado en Classroom. Y si no, pues háganlo así. Bien, chicos, de si no hay acuerdo, profesor. más, nos vemos el jueves. Perdón por los minutos que les quité. El jueves ahora sí hacemos quiz. ¿Ok? Bueno, buen Vale, día. profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta- Luego, profe. Igualmente. Hasta luego, Buen profesor. día. Algo, profesor. Buen día. Bye.